Ese día no había sido un día fácil para Jesús y sus discípulos. Las noticias acerca de Juan el Bautista, su familiar directo, no eran buenas. Herodes lo había mandado a matar, cortándole la cabeza de una manera sumamente cruel. Jesús se entristeció y se apartó en una barca a un lugar desierto. Pero la gente lo comenzó a buscar, lo comenzó a seguir, comenzó a acercarse de distintas ciudades. Y entonces Jesús, con su compasión a cuestas, comenzó a enseñarles y también comenzó a sanar a muchos de los enfermos que llegaron ahí a esa playa a las orillas del mar de Galilea. La jornada había ido transcurriendo, los discípulos llegaron también a ese lugar y había sido una extensa jornada. Recordá que como era al anochecer, los discípulos le pidieron a Jesús que ya despida a la gente porque era muy tarde y que la gente tenía que comer. Jesús les enseñó a darles de comer de una manera sobrenatural y una vez que les dio de comer, Jesús agarra a los discípulos y los pone en una barca. Dice Mateo 14:22 que Jesús hizo entrar a los discípulos en una barca para ir a la costa de enfrente. Esta palabra hizo, que figura en el original, es una palabra griega bastante fuerte porque nos indica que Jesús los mandó, que prácticamente los obligó a subir a esa barca. Como que los discípulos querían hacer una cosa y que Jesús los tuvo que obligar a hacer otra. Obligar con vehemencia a hacer otra cosa. Luego de embarcar a sus amigos Jesús en la barca, se va a descansar. Y el descanso de Jesús consistía en ir a orar durante la noche al monte. Y mientras tanto, en el mar de Galilea, la hermosa tarde de playa, de milagros, de maravillas, de multiplicación de alimentos y de sanidades, se convirtió en una feroz tormenta. Ellos estaban allí en ese lugar porque Jesús les había ordenado cruzar el mar de Galilea. Es decir, que estaban en el plano original de la voluntad de Dios. Ellos estaban obedeciendo la voluntad de Dios. Y esto nos enseña que es posible estar nosotros obedeciendo a Dios al pie de la letra y a la vez estar enfrentando un tiempo de vientos contrarios o de olas grandes. De alguna manera Jesús los guió a esa tormenta. Muchas veces, sirviendo a Dios, obedeciendo sus instrucciones, vamos a experimentar momentos difíciles. Por eso ya hemos aprendido que es importante discernir qué tipo de tormenta estamos enfrentando. Hay tormentas que se levantan para corregirnos, para advertirnos que estamos haciendo las cosas mal, como en el caso de Jonás que ya vimos. Y este tipo de tormentas a las que se están enfrentando los discípulos, a las que Jesús nos anima a entrar, la que Él permite, hasta casi los obligó a entrar en la barca y salir a enfrentar los vientos del mar de Galilea. Este tipo de tormentas son para perfeccionarnos, para probar nuestra fe, para probar dónde estamos parados espiritualmente. El pasaje paralelo de Marcos nos dicen que los discípulos intentaban enfrentar esa terrible tormenta remando. Así que ellos estaban continuamente, prácticamente estaban toda la noche, estuvieron remando, tratando de llegar a la orilla donde Jesús les dijo. Es decir, esto nos muestra que ellos querían obedecer por completo la orden que Jesús les dio, pero los vientos y las olas eran tan fuertes que no podían. Dice que hacían grandes esfuerzos, pero que el viento no les permitía avanzar, así que todos los esfuerzos que ellos hicieron esa noche resultaron inútiles. Nos dice el relato de Marcos que mientras tanto Jesús estaba en el monte, en su lugar de oración, y dice algo muy interesante, dice que Jesús
vio lo que ellos estaban viviendo y cómo ellos estaban enfrentando la tormenta. Es decir, Jesús vio lo que estaban viviendo y vio lo que estaban haciendo para sobrevivir. Esto nos tiene que traer paz porque Él ve nuestra situación y también ve la manera en que tratamos de salir de ellas. Si alguien le hubiera preguntado a los discípulos en ese momento cómo va la vida, seguramente hubieran contestado como nosotros hubiéramos contestado. Acá estamos, las vamos remando, pero estamos siempre en el mismo lugar, enfrentando las mismas olas. Hay gente que vive así, vive remando, esforzándose, enfrentando las mismas olas, los mismos vientos fuertes, las mismas tormentas. Y lo peor es que siguen pensando que la solución sigue siendo remar, hasta que las fuerzas se agoten y terminan en el mismo escenario, agotados, cansados, angustiados, resignados. Jesús sabía que esa tormenta iba a estar allí. En este caso, ellos la tenían que enfrentar aparentemente solos. En la otra tormenta, no sé si recordás, Jesús estaba con ellos en la barca y estaba durmiendo en la barca, pero al fin y al cabo estaba con ellos, ellos podían ir y despertar a Jesús. Lo cierto es que Jesús los estaba preparando porque Jesús pronto se iba a ir de la tierra y les quería enseñar cómo enfrentar las tormentas ahora solos. Qué difícil es mantener la calma cuando recibimos una instrucción de parte de Dios a través de un pastor, a través de un discipulador, a través de un hermano que ama a Dios. Dios lo usa para darnos una instrucción y al ponerla en práctica, cuando somos obedientes, al cumplir con la palabra recibida, en lugar de encontrar descanso y paz, que era lo que esperábamos, nos encontramos con una tormenta nueva. Puede darse el caso que te suceda esto. ¿Qué palabras, qué preguntas, cuántos pensamientos comenzaron a surgir en ese momento en la mente de los discípulos de Jesús, ¿no? ¿Cuántos cuestionamientos nos hacemos nosotros también en los tiempos de tormenta? ¿Por qué Jesús nos obliga a meternos en este lío? ¿Por qué Jesús nos hace, a través de sus consejos, entrar al mar de Galilea, cuando Él sabe que el mar de Galilea durante las noches se puede poner un tanto peligroso? Él sabe que hay fuertes vientos a las madrugadas, es común en esta zona. ¿Para qué le hicimos caso? ¿Por qué nos obligó Jesús a transitar por este lugar tan peligroso? ¿Y por qué durante tanto tiempo? ¿Dónde está Jesús?, nos preguntamos. La noche en la época de Jesús se dividía en 4 vigilias. Comenzaba con la primera, que era de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda iba de 9 de la noche a 12 de la noche. La tercera vigilia era de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana para luego ver la salida del sol. ¿Por qué te digo esto? Porque el verso 25 nos dice que Jesús terminó de orar y se puso en acción en la cuarta vigilia de la noche, es decir, a las 3 de la mañana. Jesús estuvo atento a ellos toda la noche, en la primera vigilia, la segunda, la tercera y en la cuarta, pero recién a esa hora de la madrugada Jesús se puso en acción. ¿Cuándo se puso en acción? Cuando Él lo consideró prudente, cuando Él lo consideró necesario. Así que entre las 3 y las 6 de la mañana, muy de madrugada, Jesús decide ir en auxilio de sus amigos. Y lo hace de una manera muy particular. Jesús baja del monte
llega a la playa, camina en la playa y luego sigue caminando por arriba de las aguas. Sigue caminando en medio de una tormenta sobre las aguas, venciendo todo lo conocido, venciendo las leyes de la naturaleza. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que las tormentas que enfrentamos nos permiten ver cosas que Jesús hace que nunca antes vimos. Los discípulos nunca antes lo habían visto a Jesús caminar sobre el mar. No era algo que ellos conocían, es decir, ellos estaban a punto de ver algo que nunca antes habían visto. La enseñanza que nos deja cada tormenta de la vida es una oportunidad de ver a Jesús haciendo cosas a nuestro favor, viniendo a nuestro auxilio de maneras asombrosas. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Por eso las tormentas nos permiten conocer a Jesús en otra dimensión. Por otro lado, algunas veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no entendemos que Dios puede hacer que estemos más seguros atravesando una tormenta que en la tierra rodeados de una multitud. ¿Qué habrá pasado en esa barca? Imagínate, las 3, 4 de la mañana ellos seguían remando, pero algo debe haber pasado, porque cuando alguien está asustado, cuando alguien está en una crisis, lo más probable es que se ponga a hablar. No sabemos si en esas habladurías alguien invocó a Dios. Yo quiero pensar que algún creyente había en esa barca, ¿no es cierto? Lo cierto es que a la madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se acerca a ellos. Es interesante que Jesús no aparece de repente adentro del barco, sino que Jesús viene caminando sobre las cosas que a ellos les estaban provocando miedo. Viene caminando sobre las aguas y enfrentando los vientos que ellos hasta el momento no habían podido enfrentar con sus propias fuerzas. Cuando Jesús se hace ver, ellos se asustan más. Pensaban que era un fantasma. Los gritos en la barca aumentaron. Es decir, si ya había gritos, imagínate ahora que están delante de algo desconocido. Gritos, gritos, gritos en medio de la barca. Sobre llovido mojado, nunca dijiste esa expresión. Ahora encima nos tenemos que enfrentar con un fantasma. Era evidente que ellos no esperaban que alguien los visitara o viniera en su ayuda en ese momento, de esa manera, a esa hora, en el medio del mar. El problema es que cuando el temor está gobernando nuestro corazón, ese temor distorsiona nuestra mirada, nuestra visión. Nos desenfocamos. Y cuando nuestra visión se desenfoca, cuando nuestra visión se desenfoca de lo espiritual, una de las cosas que hacemos es empezar a hablar mal. No solo vemos mal, sino que hablamos mal. Ellos necesitaban enfocarse, necesitaban una palabra de fe para poder ver ahora correctamente. Y entonces Jesús les dice, ahí cerca de la embarcación, les dice: muchachos, soy yo. No tengan miedo. Y les ajustó el enfoque, les ajustó la visión. Lo primero que hizo la voz de Jesús en medio de esa tormenta en la barca fue aplacar sus gritos. Las palabras de Jesús en medio de la tormenta enfocan nuestra visión
y enfocan nuestra fe. Una voz con autoridad, una voz más fuerte que todo temor se oyó en medio de esa tormenta, callando todas las otras voces que expresaban temor. Jesús sabía que en esa barca se tenía que comenzar a hablar de otra cosa. Jesús necesitaba que el aire espiritual de esa barca cambie, porque en ese momento ese aire espiritual, lo que se hablaba en esa barca, estaba contaminado por el temor. Es decir, antes de Jesús subirse a esa barca, era necesario que los discípulos tuvieran otro lenguaje, otra manera de hablar, otra mirada de las cosas. Por eso Jesús les dijo: cálmense, no hay motivos para que ustedes estén así. No los voy a dejar solos en esta, no se queden angustiados. Jesús quería enseñarles a ellos cosas para el futuro, para cuando Él ya no estuviera. Que no importaba qué grandes sean las olas o qué fuertes sean los vientos, que ninguna tormenta, que ninguna noche, por más oscura que sea, que aún ningún fantasma o aflicción que se les presente iba a dejarlos solos, sino que Jesús iba a venir en su auxilio, iba a venir en su ayuda. La presencia de Jesús en medio de nuestras tormentas nos traen paz, nos traen esperanza, nos traen ánimo, nos traen calma, pero por sobre todas las cosas lo más importante es que nos permiten enfocar nuestra mirada en Él, cambiar nuestra manera de hablar y enfocar nuestra fe no en nuestros esfuerzos, no en la manera de remar, sino en Dios. Algo cambió en esa barca cuando Jesús habló, porque cuando Jesús habla suceden cosas. Lo primero que sucedió, vimos, terminaron los gritos de temor. Y adentro de esa barca se comenzó a hablar un lenguaje diferente. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de Dios, nuestra manera de hablar cambia. Comenzamos a hablar fe, comenzamos a hablar lo que Dios habla. Pero de acuerdo al relato, aunque ellos dejaron de gritar y se quedaron tranquilos porque Jesús ya estaba cerca de la barca, nos dice el relato que la tormenta continuaba. Fue tan fuerte el impacto que unas pocas palabras de Jesús provocaron en esa barca que uno de los discípulos la tomó, las creyó, se enfocó y entendió que en ese momento era más seguro estar con Jesús fuera de la barca, enfrentando la tormenta, que en su propia barca, rodeado de gente incrédula. De esto te voy a hablar en el próximo devocional, de lo que hizo Pedro. Alguien que escuchó las palabras de Jesús y que no solo dejó de gritar, sino que se animó a hacer lo que nadie se podía animar a hacer hasta el momento: caminar sobre las aguas, o por lo menos intentar. Yo no sé los vientos que estás enfrentando hoy. En este tiempo de cuarentena sí sé que hay tormentas internas, porque yo también las vivo. Vientos que soplan muy fuertes en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Vientos que alteran nuestro ánimo, alteran nuestro humor, nos ponemos de mal humor, nos ponemos irritables. Pero el tema es que nos hacen hablar un lenguaje extraño, nos hacen reaccionar y en muchos casos nos llenan de temor. Yo no sé en qué momento de la noche estás, si estás en la primera vigilia, si ya vas por la segunda, si estás en la tercera, o ya estás desesperado con tus últimas fuerzas en la cuarta vigilia de la noche. Pero lo que sí sé, que Jesús sigue intercediendo por tu vida y va a venir a tu rescate
en el momento que Él lo considere oportuno. Sus ojos están atentos para venir a nuestra ayuda, para soltarnos palabras de paz y de calma. Él sigue teniendo el control de la naturaleza y se quiere manifestar en tu vida en este tiempo como nunca antes lo hizo. En este tiempo de tormenta, enfócate en Él. Move el foco para encontrarte con Jesús y darte cuenta que no está lejano, que no es un fantasma, que Él está presente, que Él está orando, intercediendo por tu vida, y vas a poder ver y experimentar cosas que nunca antes la viste. Esto es lo que le pasó a los discípulos en esa tormenta. Lo vieron a Jesús hacer cosas, revelarse en una nueva dimensión. Esta es mi oración, que en este tiempo vos puedas ver cosas que nunca antes viste. Y cuando termine la cuarentena, Dios te sorprenda con todo lo que tiene preparado para manifestarse en tu trabajo, en tu casa, en todo lo que hagas. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús y oro para que en el medio de la tormenta puedas escuchar palabras de paz, palabras de esperanza que te traigan seguridad y calma. Te bendigo.